Pues el otro día estaba leyendo que San Francisco de Asís, cuando preparaba mucho lo que iba a decir, le salía mal y se olvidaba de todo. Y yo experimenté eso también cuando recién convertido, vamos a decir, a los 19 años de edad, antes de entrar a los dominicos, enseñaba catecismo y me daba cuenta que cuando preparaba muchas cosas, después me confundía. Así que es un poco como para decir que no preparo mucho estas pláticas, pero dejo que la inspiración del espíritu y la abundancia, por muy humilde que sea, del corazón, supla la deficiencia de todo lo demás, ¿verdad? Los que vean esto en video ven una imagen de un Cristo muy vieja, eh, una imagen de un Cristo un poco en mala condición, el crucifijo este, ¿no? Significa mucho para mí el crucifijo que está o que estaba, sí, que está en la capilla de Agua Viva, que es una casa de retiros y el noviciado de los dominicos en el Estado de México, cerca de Amecameca. Así que a mi edad y creo que casi todas las personas, ¿verdad? Tenemos recuerdos, recordamos cosas. Esto era el año 73 cuando llegué. Así que hace 47 años y pico. Son unas memorias que llenan el corazón y es lo que hacemos cuando meditamos también incluso como me dijo el jesuita, este gran director espiritual, el recordar las misericordias de Dios y el recordarlas con agradecimiento es una forma muy alta de oración, ¿verdad? Y aquí está otro Cristo mexicano que me lo regaló el padre Gabriel Chico, que en paz descanse, que es una miniatura, aunque no es pequeña, del Cristo grande de la capilla de otra casa de dominicos donde yo viví en México, en la Ciudad de México, en Villacuapa. Es un Cristo majestuoso, ¿verdad? Y aquí un tercer Cristo mexicano también, que yo le llamo el Cristo de Coyoacán, porque lo compré en Coyoacán. Es un Cristo que me costó menos de $2, bien barato, 25 pesos en la época, ¿no? Y ahí a mí me gusta mucho, muy sencillo, es madera de verdad, después el cuerpo de Cristo es de resina, pero eh, son recuerdos que yo tengo que me alegran mucho, mucho el corazón. Esta mañana haciendo mis lecturas que hago todas las mañanas, leo el Santo del Día, después leo algo de las fuentes franciscanas acerca de San Francisco de Asís, después estoy leyendo lo de San Juan Bosco y finalmente la Biblia, leo un trozo de la Biblia. Pero esta mañana me llamó mucho la atención, aquí lo pongo en la versión italiana que leí, me llamó mucho la atención este relato de cómo era San Francisco para que cobremos ánimo en lo que es la alegría del Señor. Y San Francisco, este hombre, dicen que cuando pronunciaba el nombre de Jesús se lameaba los labios. Era dulce para él en su boca el mismo nombre de Jesús, lleno de amor. Y si pudiéramos nosotros leer estas cosas, meditarlas y apropiárnoslas como para llenarnos de esta savia, de este alimento divino, néctar de los dioses, vamos a decir,
pues como dijo la autora que yo ya he citado, ¿no? Joan Didion, no muy no religiosa, pero dice, nos hacemos cuentos para vivir. Y entonces estaba pensando en estos días antropológicamente, el estudio del ser humano, la reflexión sobre el ser humano es la antropología, que Dios nos creó con esta mente que es muy inquieta. Por eso San Agustín decía, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti, hasta que descanse en ti. Eh, Es decir, todo esto que tenemos en la mente y ahora con el coronavirus y el encerramiento y cómo han cambiado las personas a veces, se encierran más en sí mismas, ¿no? Y a veces los encuentros humanos, pocos que como son, incluso esos caen por tierra, ¿no? Pues hace falta oración y hace falta aferrarse al Señor, ¿no? Esta mañana yo estaba un poco inquieto, estaba un poco tarde ya las cosas, ¿no? Pues según mi horario y tengo una obra que hacer un poco después, estaba un poco inquieto para hacer esta grabación, pero dije, no, 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 termina tu rosario, no te pongas a hablar de Dios sin dedicar el tiempo de preparación y en vez de estar apurado y lanzarte a hablar, haz las cosas bien, que hay tiempo, no te preocupes. Pero esta mañana yo leyendo eso se los voy a narrar. San Francisco de vez en cuando iba a Roma. Dice aquí, esta es la vida de Tomás de Celano, un gran biógrafo muy temprano que conoció a San Francisco. Dice que fue a Roma por problemas de la orden y sintió el deseo de predicar delante del Papa Honorio. Papa, junto con Inocencio, son los dos grandes papas de los dominicos y los franciscanos en esa época, y a los cardenales. El Papa acaba de nombrar un nuevo número de cardenales. Cuando lo supo Ugolino, que va a ser el próximo Papa, o Inocencio, que es el gran amigo de San Francisco, que lo canoniza y que protege la orden, que fue elegido Papa, bueno, está hablando de Ugolino en este caso, que en esa época es obispo de Ostia, que es el puerto de Roma, que alimentaba un afecto y admiración particulares por el santo de Dios, San Francisco. Estuvo un poco con gozo y temor porque aunque admiraba el fervor de este santo hombre, también conocía que su ingenua simplicidad podía quizá llevarlo a decir alguna cosa que ofendiera, ¿no? Pero confiando en la bondad del Omnipotente que paternalmente nunca deja de faltarle a sus fieles de lo que es necesario, este obispo, amigo de San Francisco, lo lleva delante del Papa y de los cardenales. Así que así se preparó esta charla de San Francisco a la corte papal. Y Francisco, recibida la bendición en la presencia de un grupo tan grande de príncipes, comenzó a hablar sin temor. Y habló con tanto fervor que casi fuera de sí por el gozo, mientras profería esas palabras, movía hasta los pies, casi saltando. Pero este comportamiento suyo tan extraño, en vez de aparecer como una señal de ligereza y de suscitar risas,
como provenía del ardor de su corazón, inducía a las ánimas a no poder contener el llanto de compunción. Así que Francisco está tan lleno de Dios, predicando delante de la corte papal de estos príncipes que quizá no todos eran muy santos y eran gente muy material y apegada a los vestidos y a todas las comodidades de tener dinero y poder. Fueron movidos por la imagen de este poverelo, como le decían, ¿no? El pobrecito San Francisco, y muchos de ellos efectivamente llenos de admiración por la gracia del Señor y el intrépido valor de aquel hombre, los agarró un sincero dolor. Así que ahí tienen un episodio muy, muy bonito de lo que es el contraste, vamos a decir, entre el mundo y sus placeres, aun cuando están vestidos de religión, y lo que es la simplicidad de un hombre de Dios tocado por el Señor, porque esa es la historia de San Francisco, ¿verdad? Él responde con un corazón generosísimo, muy italiano, por cierto, ¿no? Yo me doy cuenta ahora que hay esos países, por lo menos los que conozco yo, los santos españoles, los santos italianos y los santos y santas, claro, franceses, son especiales, ¿no? Entonces, ahí les he compartido este bellísimo episodio y hablando otra vez de México, a ver si me alcanza el tiempo, pero por lo menos para comenzar, hablándoles un poquito del profeta Elías. Yo en México, ya en Villacuapa, que ya mencioné, y precisamente con el padre Gabriel Chico, cuya cruz mostré, y esto no lo había preparado, así de este modo, me sale así. Es el inconsciente también, pero así trabaja Dios en el inconsciente, ¿no? Cuando el padre Gabriel Chico ofreció darnos clases de hebreo, él conocía muchas lenguas muy bien, había estudiado en Alemania y conocía bajo rabinos y gente muy especial, ¿no? Dominicos incluso también, el padre Bartolomé y otra gente, ¿no? Yo me apunté a esta clase y lo que primero empezamos a leer fue precisamente esto que les voy a hablar, que los que vean en video ven mi copia de la Biblia de Jerusalén, no la que tenía en ese entonces, pero es la misma Biblia que sí usaba en ese entonces, la misma, excepto que es una nueva Biblia que compré años después. Y es el ciclo de Elías, que comienza en el primer libro de los Reyes, capítulo 17. Y Elías, en pocas palabras, les voy a decir cómo era. Era un hombre solitario, lleno de la fuerza de Dios, con un temperamento fogoso y radical. Se enfrenta violentamente con los falsos profetas. Lo persigue Jezabel, la famosa Jezabel, esposa de Ahab. Así que Ahab es uno de los reyes malos por antonomasia y Jezabel por antonomasia es la mujer mala de la Biblia, que era incluso pagana, era del norte de la Tierra Santa, de Tiro, Sidonia, por ahí. Y ella era adoradora de Baal porque esa era su religión ancestral. También hay que entender que no era una idólatra por gusto, sino que esa era su tradición. Hay que también entender y hasta respetar hasta cierto punto esas cosas, ¿no? Y entonces este hombre se quema, Elías se quema, huye al Horeb. Ustedes recordarán quizá el famoso episodio de que quiere una manifestación de Dios y Dios no está ni en el fuego, ni en el terremoto, ni en la tempestad, ni nada de eso, sino está en un suave sonido de silencio. Es difícil traducir eso, pero es como un sonido suave de silencio, que será un sonido suave de silencio, ¿verdad?
Y entonces ahí es donde encuentra a Dios, pero ya para dejarle el puesto a Eliseo, porque él mismo se ha quemado y tendrá que regresar al final de los tiempos. Con ese pensamiento los dejo por ahora.